La Madre Teresa es una de las figuras más veneradas en la historia reciente. Su vida de sacrificio y servicio a los más pobres entre los pobres la convirtió en un faro de esperanza y compasión para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, detrás de su imagen de santidad y devoción, se encontraba una mujer que también enfrentaba una profunda lucha espiritual, una batalla interna que la acompañó durante la mayor parte de su vida. Este sufrimiento personal fue ocultado de manera deliberada hasta después de su muerte, cuando sus cartas, que ella misma había solicitado que se destruyeran, salieron a la luz. Estas cartas revelan algo que pocos conocían, una tormenta espiritual que le causó una gran angustia y desconcierto. A lo largo de los años, la Madre Teresa compartió con sus confidentes más cercanos, incluidos sacerdotes y obispos, su sensación de estar separada de Dios, una sensación de vacío que la acompañó en su misión. En algunas de estas misivas, expresó su desconcierto con respecto a su fe, como si su alma estuviera envuelta en una noche oscura, un concepto que refleja el dolor y la confusión que siente una persona cuando parece que la presencia divina la abandona. El hallazgo de estas cartas sorprendió al mundo entero, ya que la Madre Teresa había sido vista siempre como una figura inquebrantable de fe y fortaleza. ¿Cómo podía una mujer que dedicó su vida al servicio de los demás experimentar tal vacío y dolor espiritual? Las palabras que dejó escritas en sus cartas, que permanecieron ocultas por tanto tiempo, fueron un testimonio de su humanidad. En una de ellas confiesa: «Siento que Dios no me quiere, que Dios no es Dios y que Él realmente no existe». Estas palabras no solo desafían la imagen idealizada que muchos tenían de ella, sino que abren una ventana hacia su sufrimiento más profundo. Durante décadas, la Madre Teresa enfrentó este tormento interior mientras se dedicaba a su labor en Calcuta, India, atendiendo a los más necesitados sin que nadie sospechara su lucha. Fue un contraste estremecedor entre su entrega al servicio de los demás y la angustia que sentía en su alma. Sin embargo, nunca dejó que su sufrimiento la apartara de su misión. Al contrario, parecía que, en sus momentos de oscuridad, su servicio a los pobres se profundizaba, como si en el sufrimiento ella pudiera encontrar una conexión más profunda con Cristo. La lección que nos deja este hecho es que la santidad no implica estar exento de dudas o pruebas, sino ser capaz de seguir adelante en la fe a pesar de ellas. Lo que estas cartas nos revelan es que el sufrimiento espiritual no es una debilidad, sino una parte integral del camino hacia la santidad. La Madre Teresa vivió su propia noche oscura del alma, una experiencia mística que ha sido descrita por muchos grandes santos a lo largo de la historia. En estos momentos de oscuridad, la fe de la Madre Teresa fue puesta a prueba. Pero, al igual que los grandes místicos, nunca abandonó la lucha, sino que la abrazó con la esperanza de que su sufrimiento le permitiría acercarse más a Dios y a los que más lo necesitaban. Este sufrimiento, lejos de apartarla de Dios, la unió más a Él, ya que comprendió que su tormento era una forma de participar en el sufrimiento de Cristo. Las cartas, que fueron destinadas a ser destruidas, no solo son un testimonio del dolor espiritual que vivió, sino también un reflejo de su profunda humildad. Ella no quería que el mundo supiera de sus luchas internas, porque temía que su sufrimiento pudiera desviar la atención de su labor. La Madre Teresa nunca buscó ser vista como una santa perfecta, sino como un instrumento de la voluntad de Dios. A lo largo de su vida, se mantuvo firme en su misión, incluso cuando la oscuridad parecía consumirla. Su dedicación a los pobres no fue solo un acto de compasión, sino una manifestación de su amor por Dios, a pesar de la sensación de abandono espiritual que experimentaba. En una de sus cartas más conmovedoras, escrita en 1979, expresa con tristeza: «He aprendido a amar la oscuridad». Esta afirmación, tan inesperada en una persona conocida por su dedicación y fervor religioso, nos habla de una aceptación profunda del sufrimiento como un medio para llegar a Dios. La Madre Teresa no veía su vacío espiritual como un obstáculo, sino como una oportunidad para acercarse más a Cristo. En su mente, el sufrimiento era el precio que debía pagar por seguir el camino de Jesús, quien también había experimentado el abandono en la cruz. A pesar de este sufrimiento interior, la Madre Teresa nunca permitió que su tormento personal la impidiera servir a los demás.
De hecho, su dolor se convirtió en una forma de identificación con los más pobres, los más desesperados, aquellos que también se sentían abandonados por Dios. La luz que ella ofreció a los demás en sus momentos de dolor y necesidad fue, en cierto sentido, una forma de transmutar su propia oscuridad. Su vida y su obra nos enseñan que, aunque el sufrimiento puede parecer insuperable, es en esos momentos de mayor desesperación donde se puede encontrar la más pura expresión de amor y compasión. El hecho de que la Madre Teresa decidiera mantener estas cartas en secreto hasta su muerte también nos habla de su humildad y su deseo de que su vida no fuera vista a través del prisma de la perfección, sino de la lucha constante. Ella sabía que su vida no era un ejemplo de perfección, sino de persistencia en la fe, de amor en acción. No se trataba de un amor perfecto, sino de un amor que se mantenía firme incluso en medio del sufrimiento. Su vida fue una muestra de la fe inquebrantable que se mantiene a pesar de las dudas, del amor que persiste incluso cuando parece que todo se desvanece. Al final de su vida, cuando la enfermedad y el dolor físico se hicieron más intensos, la Madre Teresa nunca dejó que la oscuridad que había experimentado la apartara de su misión. Por el contrario, la oscuridad espiritual que había enfrentado durante tantos años le permitió comprender de manera más profunda el sufrimiento de aquellos a quienes servía. En sus últimos días escribió: «He vivido en la oscuridad para que otros puedan ver la luz». Esta afirmación encapsula su vida y su misión: vivir para los demás, incluso en la oscuridad, para que puedan encontrar la luz. El descubrimiento de estas cartas no solo cambió nuestra comprensión de la Madre Teresa, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de duda y sufrimiento, podemos seguir adelante, confiando en que Dios nunca nos abandona, aunque no siempre podamos sentir su presencia. La Madre Teresa nos enseñó que el verdadero amor y el verdadero servicio no se dan desde la perfección, sino desde la aceptación de nuestras propias limitaciones y sufrimientos. El legado de la Madre Teresa no está en su perfección, sino en su humanidad, en su capacidad de abrazar la oscuridad y continuar sirviendo a los demás. A través de sus cartas, podemos entender que el verdadero sacrificio espiritual no consiste en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con fe, sabiendo que incluso en la oscuridad, Dios está presente. Como ella misma lo expresó en sus últimos momentos: «Jesús, te amo». En esa simple frase encontramos todo lo que definió su vida, una vida de amor, de sacrificio y de fe inquebrantable, incluso en la oscuridad más profunda. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Si este video te ha sido de bendición, no olvides darle like, comparte tu pensamiento en los comentarios y suscribirte a nuestro canal para seguir creciendo juntos en la fe. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Que el Señor te bendiga abundantemente y nos vemos en el siguiente video.